Hola a todos, en este video vamos a hacer un pequeño programa utilizando códigos G y M para poder realizar un maquinado. Aquí tenemos el diagrama, el cual nos muestra pues una pieza rectangular. Este rectángulo es el contorno de la pieza la cual va a ser maquinada. Y sobre la superficie de la pieza vamos a pues realizar este trapecio. ¿Ok? Vamos a hacer que la herramienta llegue a esta posición y empiece a maquinar toda esta figura del trapecio. Quede el grabado de esta figura nada más. ¿Ok? Entonces, bueno, no únicamente es realizar las trayectorias y ya. Hay que realizar una configuración previa para el CNC. Después vienen las trayectorias de maquinado y al final una configuración final para apagar el CNC. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Tenemos ya aquí el programa. Vamos a colocar números de líneas con el código de número de línea, que es la letra N, y vamos a llevar una numeración de 10 en 10. Entonces colocaríamos línea 10, línea 20, línea 30, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, pues vamos a comenzar con la configuración del CNC antes de dar las trayectorias de maquinado. Y bueno, yo llamé al archivo trapecio, ya que vamos a hacer el maquinado de un trapecio sobre la superficie de la pieza, pero al crear el archivo solo podemos colocar 8 letras o números. Entonces yo puedo crear ahí en la primera línea N10 un comentario que dé más datos respecto a lo que se va a realizar. Entonces, para poner comentarios se utilizan lo que son paréntesis. Voy a colocar abrir un paréntesis y voy a poner, por ejemplo, programación, maquinado, trapecio. Y cerramos paréntesis para terminar el comentario. Y ahora sí, al menos ahí podemos colocar mayor información para saber de qué se trata este programa. Ya en la siguiente línea, que sería la N20, vamos a realizar la configuración del CNC. Si yo no hago esta configuración, el CNC va a trabajar con la última configuración con la que trabajó anteriormente. Es decir, si yo no le pongo, por ejemplo, aquí que quiero que trabaje en pulgadas y él trabajó anteriormente en milímetros, cuando trabaje en mi pieza va a trabajar en milímetros. Es por eso que al inicio debo de configurarla de acuerdo a los parámetros que yo necesito. Entonces, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer para configurar el CNC es decirle que al comienzo todos los desplazamientos sean con movimiento rápido. El código de movimiento rápido es G00. Es decir, aquí únicamente va a desplazar la herramienta, no va a maquinar. El G00 se utiliza solo para desplazamientos de la herramienta. Cuando vayamos ya a maquinar, hay que cambiarlo a G01, que es una velocidad lenta para que vaya devastando el material. ¿Qué otro comando o código? Pues vamos a programar en absolutas. Entonces, programación absoluta, el código es G90. Programación absoluta quiere decir que todas las coordenadas las vamos a dar a partir de un solo origen. Cuando vayamos a este punto, vamos a dar la coordenada a partir de este origen. Cuando vayamos a esta coordenada, hay que dar la coordenada a partir de este mismo origen, etcétera. ¿De acuerdo? Luego, el diagrama lo tenemos en unidades de pulgada. Vamos a colocar el comando, o el código, perdón, G70, que es modo pulgadas. El plano en el cual vamos a maquinar va a ser el plano XY, que sería G17. Y al momento de estar trasladando la herramienta para maquinar, lo vamos a hacer en un desplazamiento por minuto, una velocidad por minuto. Entonces el código es G94, avance por minuto. Hay más códigos, pero nosotros vamos a comenzar configurando estos únicamente. En la siguiente línea, pues ya podemos empezar a darle órdenes al CNC. Por ejemplo, ahorita la herramienta del CNC puede estar en cualquier coordenada de su espacio de trabajo. Quizá yo quiero ubicarla en un punto en específico y quizá sea en el origen de la máquina. Es decir, no importa en qué punto está, lo primero que quiero que haga el CNC es que mande la herramienta al origen de la máquina. Entonces, tengo que decirle qué origen quiero que tome como referencia.
Para eso quiero que tome como referencia el origen de la máquina. El origen de la máquina es el origen que trae por defecto la máquina cuando se compra, ¿ok? Este origen se puede o se obtiene mediante sensores o limit switch que va a tener de forma física la máquina para que se vaya desplazando, lo detecta y sabe que llegó a X0. Se vuelve a mover y llega a Y0, se vuelve a mover y el sensor le detecta que está en Z0. Y ya sabe que ese es el origen y a partir de ahí da todas las coordenadas. Entonces yo le voy a decir que tome como referencia ese origen de la máquina, G53. Aquí únicamente le dije que tome ese punto como referencia. Ahora le tengo que decir, de ese punto de referencia, ¿qué coordenada quiero que se vaya? Pues al origen, que el origen es X0, Y0 y Z0. Y0 y Z0. ¿Ok? Ahí es donde le estoy dando las órdenes para que se vaya al origen de la máquina. Algo importante, el CNC cómo va trabajando. Él lee la primera línea, la lee completa y la ejecuta. Lee la siguiente línea y la ejecuta. Lee la tercera línea y la ejecuta. Todo al mismo tiempo. Por lo tanto, en la línea N30 quiere decir que va a leer G53 para que sepa cuál va a ser el origen que va a tomar como referencia. Se va a mover X0, Y0 y Z0, todos los ejes al mismo tiempo. ¿Ok? Si yo quisiera que se moviera uno y luego el otro, en una línea pongo X0, en la siguiente línea pongo Y0 y en la siguiente línea pongo Z0 y así se desplazaría eje por eje. Pero bueno, en este caso queremos que se desplace los tres al mismo tiempo. Vámonos a la siguiente línea, N40, y aquí le vamos a decir al CNC que seleccione la herramienta con la que vamos a trabajar. El código para cambio de herramienta es la letra T. Y vamos a suponer que la herramienta está en la posición 1. Entonces, que seleccione la herramienta número 1 para que comience después el maquinado. Siguiente línea. Ahora sí, ahorita la herramienta se encuentra en el origen máquina. Ahora yo quiero que se vaya al origen de la pieza. El origen de la pieza está marcado en esta esquina, aquí en el diagrama, por eso tenemos este círculo. Este sería el origen pieza. Aquí va a ser X0, Y0 y Z0 de la pieza. Este punto yo lo puedo configurar por software. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo veo esas coordenadas de la pieza, qué valores tienen y yo los voy a cargar en el PLC. Y el PLC va a hacer que estos códigos o estas coordenadas se conviertan en el origen. ¿Sale? Entonces, bueno, esto se hace directamente en la máquina. Más adelante veremos cómo se crea el origen pieza. Nada más quiero recalcar, el origen pieza es por software, es como si fuera una memoria. Quiero que ese punto, el CNC recuerde que va a ser el origen. En cambio, el origen máquina no lo podemos cambiar porque viene de forma física en el hardware. Son sensores o limit switch los que están instalados y que va a detectar la herramienta en su posición. Entonces le voy a decir ahora que se vaya al origen de la pieza, que sería aquí. Le digo que se vaya a G54, que es una memoria donde yo voy a guardar pues las coordenadas de mi pieza 1. Y aquí igual le voy a decir que se vaya a X0, Y0 y Z0. ¿Ok? Vean que tenemos las mismas coordenadas en G53 y G54, pero son diferentes orígenes. ¿De acuerdo? Este de G54 nos va a ayudar porque a partir de aquí vamos a dar todas las coordenadas. Por eso lo cambiamos a G54, para que sea más fácil dar estas coordenadas. Bien, ¿qué sigue? N60, pues ahora, pues estamos aquí. Vamos a desplazarnos a este punto que es donde vamos a comenzar a maquinar el trapecio. Entonces hay que decirle que se traslade a esta coordenada. ¿Qué coordenada es? Bueno, acá tenemos la cota, sería X1, y luego hacia arriba también es una pulgada, Y1. La coordenada sería X1, Y1. ¿Ok? Y entonces de aquí se va a trasladar a esta coordenada. Ya no le coloqué Z0 porque no se está moviendo esa coordenada, sigue estando en Z0. Aunque hay una observación al respecto. Z0 es la superficie de la pieza. Entonces, si yo estoy en Z0 y me voy a trasladar a X1, Y1 en Z0,
corro el riesgo de poder rayar la herramienta. Entonces no es recomendable trasladarnos estando sobre la superficie de la pieza. Es mejor estar separados un poco. Entonces, en lugar de colocarnos en X0, Y0 y Z0, vamos a colocarnos Z.5, que es media pulgada por encima de la superficie. Z0 es la superficie. Z positivo es hacia arriba de la pieza. Z negativo ya es dentro de la pieza. ¿Ok? Entonces ahí estamos, media pulgada por encima. Y cuando nos traslademos, pues no vamos a rayar la pieza. ¿Ok? Pues ya estamos en X1, Y1. Vámonos a la siguiente línea, N70. Y ahora sí, pues ya podríamos bajar aquí en Z para entrar en la pieza y empezar a maquinar. Pero antes de hacer esto, pues hay que encender la herramienta para que empiece a girar y también la bomba del refrigerante. La bomba del refrigerante es para poder controlar la temperatura y no haya sobrecalentamiento por la fricción durante el maquinado. Entonces vamos a encender el giro de lucillo con M03, giro derecha. ¿Y a qué velocidad va a estar girando? Bueno, con el código S, velocidad de lucillo, vamos a ponerle 1000. ¿1000 qué? 1000 RPM. ¿De acuerdo? Entonces va a girar a la derecha a 1000 revoluciones por minuto. Y vamos a encender también la bomba del refrigerante para que mande el soluble y se controle la temperatura. Encendemos el refrigerante primario, que es M08. Siguiente línea, N80. ¿Ok? Hasta aquí en la línea N70 no hay ningún problema. El CNC, recuerden, lee la línea y lo ejecuta todo al mismo tiempo. Y como lo ejecuta al mismo tiempo va a encender el motor del lucillo, es decir, el motor para que gire la herramienta y la bomba del refrigerante. Él lo va a hacer sin ningún problema. Pero de forma económica, recuerden que no es conveniente estar activando muchos actuadores eléctricos al mismo tiempo porque va a haber un pico de consumo muy alto y CFE cobra ese pico muy alto y puede ser una pérdida económica durante la producción. Entonces, pues no nos cuesta nada, en lugar de que se activen al mismo tiempo, que primero se active lo que es el motor de lucillo y en la siguiente línea colocamos el M08 para que posteriormente se active la bomba. ¿Ok? Solo es una línea más y estamos pues haciendo que ese pico mejor sean 2 picos de consumo de corriente, pues para ahorrar esa parte económica durante la producción. ¿Qué sigue? N90. Bien, ya está girando la herramienta, ya está la bomba del refrigerante. Ahora sí podemos bajar en Z. Y como vamos a bajar y estar dentro de la pieza, va a ser un valor negativo. Vamos a darle una profundidad de 0.2 de pulgada, ¿ok? 2 décimas de pulgada. Entonces ahí, pues la herramienta va a empezar a bajar, girando, va a empezar a entrar en la pieza. Solo que acá hay un detalle. Todo lo que hemos estado trabajando hasta el momento tiene G00, movimiento rápido. Entonces va a bajar rápido, va a golpear. Aquí ya tenemos que cambiar ese G00 por G01, que es interpolación lineal. Es trayectorias lineales para maquinar. Es un desplazamiento ya lento para que vaya removiendo el material. ¿Qué tan lento? Hay que definirle la velocidad. Para eso se ocupa el código velocidad de avance, que es la F, y vamos a colocarle que tenga una velocidad de avance de 10. ¿10 qué? Bueno, pues 10, tenemos que 70, 10 pulgadas y el avance es por minuto. Entonces la velocidad para ir maquinando va a ser 10 pulgadas por minuto. ¿De acuerdo? Y ya es una velocidad lenta, controlada, para que vaya maquinando. Estas velocidades se calculan por fórmula, lo veremos más adelante, y va a depender del material, de la herramienta, de varios factores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahorita como ejemplo vamos a ponerle S10. Bien, siguiente línea, N100. Bueno, ahora sí ya estamos dentro de la pieza. Vamos a empezar a dar las trayectorias. El primer desplazamiento que queremos que haga, pues es que empiece a trasladarse la herramienta toda esta trayectoria en el eje de X hasta que llegue a esta coordenada.
Por lo tanto, en la siguiente línea queremos que se traslade en el eje X. ¿Y qué coordenada? Pues la coordenada 21. ¿Ok? Un error común es decir, X20 porque de aquí a acá son 20. No, esa es una distancia y es programación incremental. La programación absoluta, todas las coordenadas se dan a partir de este origen. Entonces, la coordenada es 20 más la separación X21. ¿Ok? Punto importante, siempre hay que colocar, bueno, punto a los números enteros, a los valores enteros. Solo es con este CNC. Hay otros CNC donde le ponen X21 y trabaja sin problema. Pero este CNC y este simulador o este programa debe de llevar para los números enteros punto cero. ¿Ok? Hay que colocar siempre el punto. Bien, N100, N200, perdón, N110. Ahora nos vamos a trasladar a esta coordenada. ¿En qué eje nos vamos a mover? En el eje Y. Entonces, colocamos aquí el eje Y. No es necesario colocar todas las coordenadas, solo la que se va a desplazar. Y la coordenada, pues va a ser Y16. No son 15 que está aquí, eso es incremental, programación incremental. Es desde el Y0 hasta el Y16. ¿Ok? Recuerden, a partir del origen se da la coordenada. Entonces colocamos Y16.0. Después nos vamos a trasladar a esta coordenada. Se va a desplazar tanto en X como en Y para que haga la trayectoria en diagonal. ¿Sale? N120 perdón, no escribió. N120 se traslada en X y se traslada en Y. En X, ¿qué coordenada? Pues es X. Ahí tengo ahí un punto que marqué sin querer. Ahí está. X1. ¿Sí? Es X1, no es X menos 20. Eso es incremental. Se da la coordenada a partir de aquí y de aquí pues nada más tenemos una unidad, ¿no? Acá es X1. Y luego hacia arriba tenemos Y9, 8 y 1 de separación que estamos dejando de margen, Y9. La coordenada que hay que anotar sería X1.0 y Y9.0. Y finalmente, pues regresamos a donde comenzamos, en donde iniciamos el trapecio. Se va a mover en el eje Y a una coordenada de Y1. Exacto, Y1. Aquellos que dijeron Y-8, eso es incremental. Ok, no porque vaya hacia abajo es negativo, no, se da la coordenada a partir del origen absoluto y el origen, o más bien la coordenada está hacia arriba, es Y1 positivo. Bien, vamos a anotarla. N130 Y1.0. Y listo, pues ya terminamos lo que es todas las trayectorias para que realice el maquinado. Lo que nos faltaría ahora es la configuración final. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues ahorita la herramienta está dentro de la pieza. Ya terminamos, pues hay que sacarla. Vamos a colocar el eje Z y, por ejemplo, que salga media pulgada para que regrese a la misma posición como cuando comenzamos. Solo que hay un detalle, como estamos ya terminando, a lo mejor queremos desmontar la pieza. Entonces, si fuéramos a desplazarnos a otro punto, tal vez podemos levantar punto 5, nos trasladamos a otro punto y volvemos a bajar a seguir maquinando. Pero ahorita ya vamos a terminar. Entonces, hay que separar lo que es la herramienta una buena distancia para que nos dé libertad de desmontar la pieza y montar la nueva pieza. Por eso le voy a colocar Z10, que se separe 10 pulgadas de la pieza para desmontarla más fácilmente. Solo que ahora hay otra situación que hay que considerar. Nosotros nos estamos moviendo con G01, que es interpolación lineal, y tiene una velocidad de 10 pulgadas por minuto. Si yo me voy a separar de la pieza 10 pulgadas porque estoy dentro de ella, bueno, 10.2 pulgadas, ¿cuánto me voy a tardar? Un minuto, porque es la velocidad que tiene la herramienta para maquinar. Un minuto nada más en sacar la herramienta. Entonces, pues no nos conviene tenerla así. Vamos a perder mucho tiempo. Una pieza, un minuto. 1000 piezas, 1000 minutos. 10.000 piezas, 10.000 minutos. Nada más en sacar la herramienta. ¿Qué hacemos? Pues fácil.
configuramos que ese desplazamiento en Z, como no vamos a maquinar nada, sea con G00, movimiento rápido. Así, en un solo segundo se desplazan las 10 pulgadas. ¿Ok? Y ya, para terminar, en el N150, pues apagamos los actuadores. ¿Cuáles son? Pues apagamos el motor que hace girar el lucillo y apagamos también la bomba del refrigerante. ¿En la misma línea o en diferente línea? En la misma línea porque estamos apagando. En el caso de arriba, cuando empezamos, encendían y iban a consumir corriente al momento de encender. Pero aquí estamos desenergizando, pueden estar en la misma línea y se apagan al mismo tiempo. Y finalmente, N160, indicarle fin de programa, para que cuando llegue esa línea sepa el CNC que termina el programa. ¿Ok? Y bueno, pues aquí ya tenemos nuestro programa. Vamos a simularlo con F7 y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces podemos ir dándole F1 para ir simulando paso a paso todas las trayectorias. Recuerden, línea continua quiere decir que es el proceso de maquinado. Maquinado, 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 maquinado. Y cuando retiramos la herramienta es con movimiento rápido para alejarla. Es una línea punteada. Esa es una referencia de que pues está correcto. Si todo el trapecio fuera con línea punteada, algo está mal porque no estamos maquinando, estamos desplazando con movimiento rápido y no va a maquinar nada. ¿Okay? Para maquinar es G01, para desplazar la herramienta sin maquinar es G00. ¿Ok? Y bueno, algo como comentario, si por alguna razón el programa llega a tener un error, por ejemplo aquí, voy a generar un error a propósito, M08, simulo F7, puede aparecer esta ventana de advertencia. Y bueno, lo que podemos tomar en cuenta es aquí donde dice error sintáctico y tiene entre paréntesis L8. La L se refiere a la línea y el 8 al número de línea. Entonces quiere decir que tiene o hay un error que no le permite avanzar al programa, que está en la línea 8. ¿Qué hay que hacer? Pues nos vamos al programa, le voy a dar Escape, otra vez Escape. Aquí arriba yo veo la línea en la que me encuentro con el cursor, línea 1, bajo con las flechas de dirección y me voy a la línea 8. Y bueno, pues aquí puedo identificar el error. No siempre es en la línea que te indica, pero al menos sabes dónde se está trabando el programa y por eso no puede continuar. Y bueno, aquí ya nada más en la línea, pues hay que identificar cuál fue el error. Y bueno, pues podemos ver que este 0, pues tiene una diagonal y este no tiene la diagonal, es decir, es una letra O. Entonces, pues aquí nada más cambio la letra O por realmente el 0 que necesito, doy F7 y tengo la simulación. ¿Ok? Bueno, pues aquí tenemos un pequeño programa, la simulación de este programa, para que empecemos a pues avanzar en esta programación de CNC de la marca USAN Roche. Hasta luego.